Hola a ustedes, gracias por estar con nosotros en Vida Nueva, una serie de charlas de estudios con el Raf Lightman. Hola Raf, hola Nitza Mazos. Nosotros queremos que estén con ustedes, con nosotros el día de hoy. Nosotros vamos a hablar de cómo se puede hacer nuestra vida una vida nueva, una vida mejor. Y qué es mejor, una vida en la cual nosotros nos vamos a sentir conectados, que nos amamos, que nos preocupamos los unos por los otros. Parece un sueño, pero no es precisamente un sueño. Es nuestro sueño para la sociedad israelí, para la nueva sociedad israelí, para que nos levantemos con brillo en los ojos, cada uno en su casa, con su familia y todos juntos como sociedad israelí. ¿Por qué no? Sí, eso si lo vemos profundamente, eso es la buena vida y eso es lo que queremos aprender del Raf Lyman. Vamos a ver esto siempre desde un punto de vista de lo que es la cultura judía y lo queremos iluminar con una nueva luz para que nos haga avanzar a cada uno de nosotros hacia una vida nueva, una vida de unión. Y el tema que hoy queremos tomar es uno de los signos centrales de lo que es la cultura judía y también de otras culturas, y es la oración, el rezo de la persona. No necesariamente necesita ser una persona religiosa o laica, sino que el corazón siempre quiere orar, y nosotros queremos abrir este tema y saber de qué es lo que es conveniente pedir, y queremos saber también cómo nuestras oraciones pueden recibir un feedback, una respuesta. Nitza, por favor, si podés abrir este tema. Y Nitza dice, el mundo de las oraciones es algo que tiene cada persona de forma muy intuitiva y no está en conexión ni en relación con la edad ni nada. Y yo voy a contar acá una historia personal. La persona reza a veces él quiere mejorar o volcar lo que tiene en su propio corazón, o a veces quiere hacer las propias cuentas o una autocrítica y se encuentra en una oración, de rezo. Y yo voy a contar acá una historia personal que yo creo que no la conté nunca, ni inclusive a mis padres. Cuando tenía unos 10 años más o menos hubo un acontecimiento especial que que sentí de que yo quería pedir algo de Dios, como que hay alguien que está ahí y que yo quiero pedirle algo, y entonces yo dije, si esto se cumple, entonces yo voy a saber que Él existe y yo voy a estar con Él en conexión, y así resultó que eso resultó y mi pedido tuvo respuesta, y entonces resultó que después, cada tarde, después de ir a dormir, así durante 10, 15 minutos tenía un diálogo. A lo mejor, mira, yo acá tengo que distinguir que yo vengo de una familia por completo que no era religiosa, tampoco estudié en un colegio que sea religioso, es decir, que esto me vino solo, como si fuera natural, y yo creo que muchas personas pueden contar sobre esto. Y así desde ese mismo día empecé a conducir como si fuera un diálogo con el Creador, y así aprendí un montón a partir de eso. Y entonces a lo mejor la primera pregunta, de forma general, nosotros tenemos un pensamiento como que el rezo está conectado en forma directa con la religión. Y entonces la primera pregunta es, ¿qué es lo que es el rezo? Y dice el Raf, primero que nada la persona siente que él apela a alguien, que hay como si fuera con quien hablar, que hay un diálogo, que si yo soy así y vos sos de tal manera, y si vos sos así yo soy de tal manera, es decir, hay acá como si fuera un comercio. Yo pido de vos, ¿qué es lo que querés de mí? Yo voy a hacer, nada más que vos hacés lo que yo quiero. Es decir, hay acá como si fuera un truco, pero sea como sea, nosotros sentimos de que hay una fuerza que está por encima nuestro, el destino, la fuerza superior, la naturaleza. Elohim en Gematria es la naturaleza, que es lo mismo. Y no importa eso, sino lo importante es que hay algo por encima nuestro, que con eso se puede entrar en diálogo, como si fuera en algún tipo de negocio. Yo acá no me propongo algo con algo sucio y burdo, sino que de todas formas algo que, que sea como hombre, que yo tenga a quien apelar. Y eso se encuentra en el corazón de cada persona, debido a que nosotros no sabemos qué es lo que va a ser el momento que sigue, el futuro. Acá lo fundamental es la desconexión del futuro, cercano, lejano, eso no importa, pero siempre es con respecto al futuro. Y eso mucho, mucho, mucho nos debilita. Si yo de verdad pienso sobre mí mismo y sobre el mundo, hasta dónde es que nosotros somos fuertes, hasta dónde es que nosotros somos capaces, y
En cambio nosotros somos muy, muy débiles. Y no sé cómo decirlo, qué palabra. Estamos desconectados de lo que es la fuerza del gobierno, de la autoridad del gobierno que hay sobre nosotros. Y estamos entregados al destino al 100%. Otro segundo y yo no sé qué es lo que va a pasar. Mi vida es ese mismo momento en el cual yo vivo y el momento siguiente es desconocido. Y eso es lo que le trae a la persona, es decir, la sensación del tiempo, de que está el pasado, de que está el presente y que puede ser que no haya el futuro. Eso muchísimo, muchísimo debilita a la persona. Y eso pasa a nosotros en forma inconsciente, a pesar de que nosotros hacemos un montón de acciones. Y todo lo que nosotros hacemos en nuestra vida es en realidad cómo vivir el futuro, de que exista, de que sea así, de que vivamos, de que en todo la persona quiere llenar ese futuro o borrarlo. O borrar la incerteza del futuro. Y en eso ahí está puesta toda nuestra vida. Porque si fuera de que nosotros viviéramos todo el tiempo con la sensación de que el futuro no lo hay o es algo que es desconocido, es decir, que todo termina dentro del momento presente, nosotros no podríamos nada hacer, para nada. Porque todo lo que yo hago ahora es para el próximo momento. Y si el próximo momento puede ser que exista o no, y quién sabe, y entonces en síntesis acá hay un problema. Y todo esto le trae a la persona debilidad y desde esa debilidad la persona llega como si fuera a un tipo de rezo, de oración. Y eso está en el corazón de cada persona. De que cada uno acá reza, ora de que esté el próximo momento. Porque él quiere continuar con su existencia y llenar ese próximo momento con una cierta cosa, con una determinada cosa. Nosotros no vivimos nunca el momento mismo, sino el futuro. Nosotros tenemos que, ese momento futuro, nosotros tenemos que saber de que existe. Siempre vivimos en un próximo segundo. Y por lo tanto, la oración es la cosa más natural de todas, que está la falta de conocimiento del próximo momento. Esto hace avanzar, progresar a la persona en la vida. Y hasta dónde es que nosotros más y más avanzamos en lo que es el desarrollo del ego. Nosotros hablamos así en la historia, que hablamos sobre la evolución, que está nuestro deseo de recibir y nosotros avanzamos a partir de que nuestro deseo de recibir, que es la base, el fundamento de la naturaleza y todo el tiempo crece. Y cuanto estos deseos son más grandes y más amplios y están más vacíos, de acuerdo con esto, mis exigencias para con el próximo momento es algo más tangible y también algo más serio. Si una vez yo vivía, digamos, con un pequeño pedazo de tierra, con mi propia familia, y entonces yo conocía un poco qué es todo lo que pasa, todo estaba en mis propias manos. Y el día de hoy, de que hay tantos sistemas, y yo dependo de miles de manos y no sé inclusive dónde es que me encuentro, la policía, la salud, esto, lo otro, los bancos y quién sabe qué. Y hasta dónde es como si fuera de que yo me encuentro en un sistema más seguro al parecer, y es justamente lo contrario, es algo que es tambaleante, de que depende del aire. Hay muchísimas personas de que nadie sabe lo que va a haber en el futuro y de repente ahora este sistema nosotros vemos cómo empieza a tambalearse en este momento todo el sistema general y nosotros vemos cómo la persona empieza a sentirse abatida. Y por lo tanto no es una maravilla de que nosotros, a pesar de que nos alejamos de lo que es la religión formal, de que se tiene que hacer así, que se debe hacer de esta y otra manera, pero en lo que es la dependencia de lo que es el conocimiento, el saber del futuro y del rezo, es decir, de nuestra conexión con nuestro destino, nosotros no nos alejamos e inclusive lo contrario. Si antes, hace unos
30, 40 años, alguien me hubiera dicho que dentro de 50 años en cada canal de televisión iba a haber alguien que revela el futuro y astrólogos y demás, yo no lo hubiera creído. Y hoy, ¿qué es lo que hay? En cada canal hay algún tiempo donde hay, así fijo, alguna hora a la semana o lo que sea, se sienta ahí alguien y nos explica las estrellas y cuál es el destino. De repente hay ahí los 12, estuvo el año 2012 o el año... estuvo Tashmat, también un año del calendario hebreo, que quiere decir destrucción. Es decir, cada año es como dicen también este es el último año y demás. Es decir, nosotros vemos de que esto es algo que es muy muy importante para lo que es el público en general, para las masas, y yo hablé con muchísimas personas muy muy grandes, políticos y personas de la economía, gente muy muy grande. No los puedo nombrar ahora con sus propios nombres. Y todos me preguntaron a mí preguntas del destino. Todos, y a partir de mi ocupación, entonces siempre me preguntaron qué es lo que está escrito ahí en el libro del Zohar y en tal otra cosa y demás, todos. Es decir, justamente hasta dónde es que la persona es más grande, él está necesitado más de un fundamento y de un apoyo. Y él siente de que de verdad, si las personas pequeñas piensan de que allá arriba alguien sabe, y entonces el que está allá arriba sabe que el que está arriba no sabe. Y entonces vemos de que de verdad todo eso se siente en toda la gente, y nosotros de año en año más y más somos dependientes de la naturaleza, de todos los fenómenos que nosotros sentimos por parte de la naturaleza. Si viene un huracán, nosotros vemos hasta dónde es que somos chiquititos. Y si está el estallido de un volcán, entonces todos tememos de que pueda tapar el sol y que otra vez podamos entrar en lo que sea una era glacial, y quién sabe lo que puede saber, quién sabe lo que puede pasar, y un tsunami nos puede tirar de un extremo al otro. Es decir, nosotros vemos de que nuestras fuerzas son muy débiles y pequeñas. Para protegernos a nosotros mismos no podemos, y la naturaleza, la fuerza superior, no es importante cómo llamarla, ella es la que gobierna. Y por esto la oración en forma natural está así en cada uno, porque siempre la persona vive desde este momento al momento siguiente, que es un momento desconocido. Pregunta Nitza, ¿esto se puede sintetizar diciendo, si entendí correctamente, de que el rezo en forma general, o la primera necesidad de la oración, viene de la necesidad nuestra de conectarnos como algo pequeño con algo más grande, justamente por el temor de que nosotros no sabemos qué es lo que va a pasar en el próximo momento? Correcto, dice el Rab, y eso es lo que separa justamente a la persona del animal, porque el animal no tiene rezo, no tiene oración, porque depende por completo de la naturaleza, y no piensa sobre el futuro, porque se encuentra incluida en el mismo sistema, como lo que es el pasado, el presente y el futuro, está adherida al tiempo. Y nosotros sí sentimos lo que es este pasado, el presente y el futuro, y por lo tanto en nosotros el concepto del tiempo es lo que nos da incerteza. En el pasado, nosotros sabemos cómo es que hubo rituales y demás. Dice Nietzsche así, yo quería agregar algunas palabras, queríamos verlos desde el punto de vista de la historia, cómo es que se desarrolla el tema de la oración. Y la oración empezó a constituirse en nuestro propio pueblo después de lo que fue la destrucción del templo, porque hasta entonces las personas llegaban al templo, llevaban sacrificios, había un ritual y que hacían en forma conjunto y hacían ahí una forma de trabajo para el Dios. Y desde el momento que el templo se destruyó, y entonces nos quedamos sin un lugar, como si fuera que a lo mejor la conexión con la fuerza que usted describió antes, eso desapareció. No es precisamente así, dice el Rab. Y dice Nietzsche, sí, así nos cuentan al menos. Y dice el Rab, sí, así cuentan las personas que no excavan un poco más profundo.
Todo el propósito, toda la finalidad de la creación es llevar a la persona a el desarrollo de ser hombre, Adán, que salió del mono, del nivel del animal a través del mono y tiene que llegar al nivel del hombre. Del mono nosotros salimos y al nivel del hombre todavía no llegamos. ¿Por qué? Porque nosotros nos desarrollamos con el deseo egoísta, en el mismo deseo que hay en el mono, nada más que con un deseo que es más avanzado en todo lo que es la dirección de la crueldad y la grandeza del deseo. En eso nosotros nos desarrollamos y ahora nosotros nos encontramos en el umbral de ese desarrollo egoísta hasta tal punto de que esto se empieza a redondear y nos empieza a traer esta forma distinta, de que nosotros somos dependientes unos de los otros y entonces en forma egoísta directa, de que cada uno quiera aprovecharse del otro, nosotros no podemos vivir. Y si nosotros queremos ver un mundo bueno y que avanza y que progresa y que fructifica, nosotros tenemos que estar conectados en forma correcta, en forma recíproca y mutua. Y esto está cada vez más claro, de que en un mundo redondo todos tienen que ser redondos. Hablamos mucho sobre esto y hoy, el día de hoy, yo veo de que ya escriben sobre esto y se entiende también como si fuera internamente, sin ningún estudio, las personas empiezan a entender a partir de qué es lo que pasa. Es decir, la interdependencia es algo que es tan grande y el planeta Tierra se hizo delante nuestro tan chiquito y tan redondo que nosotros tenemos que ser como una familia, tenemos que calmar los ánimos, tenemos que de alguna manera vivir juntos. Y sin eso, por supuesto que nuestro futuro es muy desconocido. Ok, ahora la pregunta es, si esto es así, ¿cuál es el futuro? ¿Cuál es nuestra forma en el futuro? Y la forma del futuro es que todos tenemos que ser cercanos, tenemos que estar en cercanía los unos de los otros, tenemos que participar en una forma mutua, en una forma recíproca, en servirnos los unos a los otros. Y si nosotros llegamos hacia esa forma, nosotros vamos a vivir más o menos de forma igualitaria en lo que es el hecho de que nos vamos a preocupar por la generalidad de la humanidad y vamos a llegar a un régimen justo, se puede decir, ¿no? Sea lo que sea, la naturaleza que se revela nos obliga a nosotros a llegar a eso. La crisis como ahora se siente y que todavía continúa, sus bases, sus fundamentos están en la antigua Babilonia, que ahí por primera vez es que esto se reveló. Y ellos no supieron qué hacer con esto hasta que se levantó uno de los sacerdotes de Babilonia, que su nombre era Abraham, y dijo que todo esto que pasa, esto acá hay una crisis general y global, es decir, global quiere decir sobre toda la sociedad en general, y esta situación requiere de nosotros que empecemos a ordenarnos, a estar en relación como hermanos, como amigos, como personas que se quieren como una sola familia. Es decir, no ir de acuerdo a nuestro ego que ahora estalla y llega a dimensiones que nunca conocimos, porque antes estaba todo unido y muy lindo, hasta que estalló ese ego en Babilonia. Y ellos eran como está escrito también, que eran un solo pueblo. Y después el estallido del ego, lo que se llama la Torre de Babel. Y Abraham dijo, nosotros tenemos que volver a la misma forma como la que había antes. Y una parte muy pequeña de los babilonios se les escucharon y no todos. Y esa parte se desconectó de Babilonia y fue conjuntamente con él justamente acá, a la tierra de Canaán. Y qué es lo que era su trabajo, cómo ellos pudieron unirse. Si en el corazón de cada uno está la sensación de que todos pertenecemos a una única familia. Si en el corazón está la sensación de que yo debo relacionarme con el otro como conmigo mismo. No hay algún otro, sino que simplemente todos son partes de mí. Yo
tengo que en mi corazón tener una sensación de que somos todos una única familia, pero acá familia, el propósito es en su sentido positivo, en el sentido de unión, en el sentido de conexión, no las familias como en el día de hoy que se matan unos a los otros, que nosotros escuchamos casi ya cada semana los tipos de conflictos y demás que hay, sino que nosotros vemos de que el futuro del mundo también en Babilonia y hasta el día de hoy, y también desde el día de hoy y hasta la situación futura, esto es únicamente está en lo que es la corrección del corazón, corregir el corazón, de hacer el corazón de la persona suave para el otro, de que participe, de que sienta al prójimo, al otro, cómo se siente a sí mismo. De que cada persona prójima sea importante para él como sus propios hijos. Expresiones tenemos un montón. No hagas a tu prójimo lo que es odiable para ti. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Todos tienen que ser garantes los unos por los otros. Y es decir, lo que le pasa al otro es lo que me pasa a mí. ¿Qué quiere decir garante? Que lo que le pasa a Oren, por ejemplo, pueden venir a mí y exigírmelo a mí. ¿Por qué? Porque si nosotros y yo soy su garante, es así. Es decir, su destino es mi destino. Pero para que nosotros vivamos en una sociedad así, yo necesito una corrección del corazón. ¿Cómo yo puedo corregir mi propio corazón de que así quiera vivir en una sociedad que sea así? Yo tengo que hablar con mi propio corazón. Yo tengo que ablandarlo. Yo necesito que todas las personas que están a mi alrededor me influyan a mí. Con amor, y un poco con temor, y un poco con juicio, y un poco con misericordia, de todo tipo de maneras. Yo estoy interesado en eso. Yo quiero abrir mi corazón a lo que es la influencia del entorno, del ambiente. Yo quiero que el corazón al fin y al cabo se ablande, se suavice, hasta tal punto que sea suave y blando. ¿Cómo decir? Como una masa, dice Nietzsche, y dice el Raf, no, una masa no, porque una masa no es tan suave. Hay esos juguetes así para los chicos suavecitos. Yo quiero que mi corazón sea así. Y entonces, con él, con ese corazón, yo voy a poder sentir de que ahí puede entrar todo el mundo. Así, realmente, él va a estar conectado. Él va a estar en absorción, va a absorber todo. Y también que todos tengan esos tipos de corazones. Y entonces nosotros podemos construir con eso como si fuera un solo corazón. Eso es la forma del futuro del mundo. Pero para poder hacer eso, yo necesito lo que es el trabajo del corazón, que eso es lo que se llama la oración. ¿Qué es lo que es el rezo? De que yo apelo a mi propio corazón todo el tiempo y lo examino, lo ablando. Todo el tiempo yo trabajo con él de que él sea un poco más sensible, que esté un poco más abierto, que sea un poco más absorbente, que sea un poco más que da, que expulsa. Como es que él trabaja con mi propio corazón, así que él trabaje con todo el resto de los cuerpos, en lo que es la captación y lo que es la expulsión. Pero no por supuesto en la sangre, sino acá en lo que significa es con las sensaciones mutuas. Dice Nietzsche, nosotros hablamos sobre la oración y dice el Raf, y eso es lo que es la oración. Y Nietzsche dice, vamos a hacer un orden en un momento. Yo empecé con el tema de que en mi sensación la oración es como una apelación a una fuerza que es más grande que yo. Y a usted ahora me describió la oración como si fuera de que es algo más entre las personas. Y dice el Raf, yo no vi nunca una fuerza más grande que yo no conozco. Si yo la conozco esa fuerza, también yo la voy a conocer en mi propio corazón y no en ningún otro lugar. ¿Dónde es que yo siento algo si no? Es decir, en mis propias emociones. El corazón son todos mis deseos.
todos los deseos de la persona, que todos esos deseos en total sienten algo y a partir de lo que sienten me describen el mundo. Digamos, ¿qué es lo que yo ahora siento? Yo siento algo que a partir de lo que es la vista, el oído, el olfato, el gusto y el tacto, me llega a partir de todos estos sentidos a lo que es mi deseo general, que el deseo general se llama corazón. No, no es el corazón, porque el corazón es una bomba, sino que esto es un corazón, ¿no?, que tira, atrae y también tira para afuera. Y acá lo que pasa es que el deseo general se llama corazón y lo que se siente en mí, eso se llama mundo. Y yo tengo que sentir en mi corazón el mundo verdadero. Mis deseos todos trabajan únicamente de forma selectiva. De que yo siento únicamente lo que es conveniente para mí. Como un chico chiquito. Él ve únicamente lo que le interesa. Otra cosa él no sabe. Él a lo mejor se tropieza con personas y demás, pero él busca únicamente lo que está en su propio mundo. Cuanto que más crece, el mundo se hace también más grande. Y entonces nosotros tenemos que abrir nuestro propio corazón, no de que nosotros tengamos un filtro en torno al corazón o una cobertura, de que lo que es bueno para mí es lo que me conviene, sino de que yo sienta el mundo en cambio como que es de verdad. ¿Por qué? Porque yo no sé de verdad qué es lo que es bueno y malo, sino que así a lo mejor yo me eduqué, o a lo mejor yo recibí una instrucción de tal tipo, o recibí una visión, una mirada de tal forma, y a lo mejor las cosas buenas que pasan y demás, yo no las identifico. Es decir, abrir el corazón, esto significa hacerlo cuanto más blando en lo que sea posible, de que sea absorbente para toda la realidad. Y por lo tanto ese es nuestro trabajo. Cuanto más ampliar nuestras sensaciones. Eso es lo que nos falta. Nosotros pensamos en realidad, ya no se piensa así. Las personas ya entienden, la gente entiende de que eso no es así. Nosotros pensamos de que nosotros podemos agregarle al corazón egoísta todo tipo de herramientas, de medios. Y entonces, a través de todos esos medios, nosotros vamos a descubrir todo lo que hay en el mundo. Construimos un montón de cosas, telescopios, microscopios, colliders y todo lo que hay. Y hoy como si fuera, no hay hacia dónde continuar, porque nosotros como si fuera llegamos hasta el límite de hasta dónde es que se puede utilizar nuestro propio ego y no hay algo más. Ya construimos como si fuera un sistema de filtrado que nosotros queremos únicamente para nuestro beneficio. ¿Y el resto? Pero acá entonces, en ese límite, ahí nosotros reconocemos de que hay otra cosa, como lo que es en la teoría de Einstein y en la teoría cuántica. Nosotros vemos de que ahí hay alguna otra cosa, pero que nosotros no tocamos eso. Y lo principal es que nosotros con esto empezamos a sentir en nuestra propia vida, en lo que es la crisis general, de que nos encontramos en un callejón sin salida. Y todo esto es debido a que todos estamos con un corazón que está tapado. Y no podemos abrir y ver el mundo como es que es. Y la sociedad humana también está cerrada delante nuestro. Y resulta entonces que nosotros estamos necesitados de lo que es la apertura del corazón. Y esto puede venir únicamente a través de la oración. ¿Qué es la oración? Un diálogo con uno mismo. No se necesita hablar con nadie, sino que la persona habla consigo mismo, que él se suaviza a sí mismo, que él se convence a sí mismo, que él examina por qué siente de tal manera y que a lo mejor debería sentir de otra manera. Inclusive en la Torá están escritas estas recomendaciones de una forma muy personal. Ama a tu prójimo como a ti mismo, no le hagas al prójimo lo que es odiable para ti. No odies desde tu corazón y un montón de otras cosas de esta forma. Juzga a tu amigo hacia el lado del mérito. Es decir, todo está en relación, conectado con el corazón de la persona.
Y después también hay todo tipo de consejos entre lo que es la relación entre las personas. Cómo estar en relación como un solo hombre con un solo corazón, de estar en garantía mutua, de estar en lo que es el amor de los hermanos. Es decir, está la corrección particular, individual del corazón, y está también la corrección de unir los corazones que ya están corregidas, estos corazones que están corregidos en sus correcciones particulares. Dice Nietzsche, a lo mejor está, pregunta, ¿cuál es la diferencia entre lo que es el trabajo psicológico, que la persona hace una autocrítica, y entre lo que usted dijo acá sobre lo que es la oración, la descripción que usted dio? Dice el Rab, la persona tiene que saber cuál es la tendencia del mundo, cuál es su dirección, hacia dónde es que el mundo avanza, hacia qué tipo de forma, y hacia qué tipo de forma la persona tiene que avanzar, de acuerdo al programa de la naturaleza. Y ese proyecto nosotros tenemos que cumplirnos, querramos o no querramos. La naturaleza no sabe de conciliaciones, nos va a empujar a eso. Y por lo tanto, hasta dónde es que yo conozco psicólogos, la psicología no conoce esta teoría del desarrollo, no entiende y no conoce eso. Y por lo tanto eso es un gran problema, a pesar de que hay en la psicología un montón de cosas que nos pueden ayudar, y a pesar de que la psicología desde hace unos 20 años ya cayó en una gran crisis, pero eso yo creo es lo que le falta a la psicología. Si la psicología se equipara de un conocimiento de lo que es el desarrollo del mundo y el desarrollo del hombre, ella podría hacia adelante poder seguir existiendo. Porque en general lo que le falta a la persona es saber de que a esta forma yo tengo que llegar, a la forma de estar unido, unificado con todos, de estar unido en un solo corazón, en un solo deseo, y que con eso yo me hago entro en una forma recíproca, igualitaria con todos y con la naturaleza circundante. Y con eso yo llego a una situación de que por seguro entonces yo avanzo con la seguridad de lo que es de este momento al momento siguiente. Y si yo sé sobre el momento siguiente como el momento presente, y yo determino el momento siguiente, ¿por qué? Porque yo quiero beneficiar a los demás. Yo quiero progresar acá en lo que es una mayor armonía con el resto de la realidad. Y entonces el próximo momento para mí está abierto. Yo no siento entre lo que es ahora y el futuro. Para mí todos esos momentos están como abiertos, como si fuera así expandidos delante mío. Y a eso la persona puede llegar. Y la oración realmente es el trabajo del corazón, así también es como se llama, de que la persona suaviza su propio corazón con respecto al prójimo, y no se necesita más que eso, ninguna cosa. Ahora, también nosotros nos ocupamos de esto en el pasado, como usted dijo, el templo y todo el trabajo en el templo, y eso es justamente, nosotros nos ocupamos de eso, y por eso es que llegábamos durante 3 veces al año a lo que era el templo, y para eso la persona hacía sacrificios, porque sacrificio viene en hebreo de la palabra cercanía, para acercar su corazón a los demás y sentir conjuntamente con ellos, sentir conjuntamente una única fuerza, la fuerza superior, que reside en la relación entre todos. Porque si nosotros hablamos sobre la fuerza superior, sobre el Creador o el Santo Bendito Él, como dicen, es algo que eso se viste en lo que es el conjunto. Dentro de mi pueblo yo habito, así está escrito. Y por lo tanto, la congregación de Israel congrega, junta a todas las personas que quieren estar en forma directa, en comunicación los unos con los otros, porque Israel quiere decir directo al Creador, es decir, directo a lo que es la fuerza de otorgar y amor general. Y por esto resulta que entonces, antes de lo que fue la destrucción del templo, nosotros teníamos ahí una tendencia, una orientación correcta hacia lo que es la unión entre nosotros. ¿Y qué quiere decir acá la destrucción del templo? Que acá nosotros dejamos de preocuparnos por lo que es, dejamos de ocuparnos por lo que es ama a tu prójimo como a ti mismo. Y dice Nietzsche, ¿cómo usted puede distinguir acá entre lo que es ama a tu prójimo como a ti mismo y Dios? Y dice el Raf, Dios, dice, es la fuerza que está entre las personas. ¿Qué es la fuerza superior? Está escrito, dentro de mi pueblo yo habito.
La fuerza superior no se encuentra sino única y exclusivamente, no se encuentra ahí arriba, que vos mirás ahí arriba, sino que se encuentra únicamente entre la unión entre nosotros. Hay unión entre nosotros, nosotros creamos esa fuerza superior, nosotros somos los que constituimos eso y nosotros creamos eso. Si hice así, así realmente está escrito, ustedes me hicieron. Y lo contrario, si nosotros no nos unimos y entonces a pesar de que existe la fuerza superior, que es la naturaleza general, y también lo que hubo antes de las personas, de que nosotros algunos millones de años existimos y no más que eso, y antes de que, antes de eso no estaba el universo, no estaba la naturaleza, no había una naturaleza más superior. Sí que estaba, nada más que si nosotros queremos descubrir, revelar esa situación de que todo se hace únicamente a través del trabajo en el corazón. Ahora, después de la destrucción del templo, de que nosotros ya no pensamos sobre lo que es el amor al prójimo, y esa es la causa que provocó lo que provocó el rompimiento, la destrucción del templo. Y dice la crisis, dice Nietzsche, y el Raf dice es la crisis que provocó la ruptura del templo. Y esto no es el templo de afuera, sino que es el templo de nuestro corazón. Y Nietzsche dice, eso es lo que nosotros llamamos crisis social. Que digamos así, dice el Raf, y entonces eso es lo que se destruyó entonces. Y desde ese momento, entonces, nosotros salimos al exilio, al destierro. Nosotros no teníamos ningún derecho de existir como el pueblo de Israel en la tierra de Israel, porque ese grupo que se hizo con Abraham, que existe únicamente para poder desarrollar el tema del amor y el prójimo, ahora como si fuera, dejó de preocuparse por eso, y entonces si ya no se preocupa es como si fuera que no existe, y salió y se convirtió como todo el resto de las naciones. Ahora, en el medio del exilio, ¿sobre qué es que nosotros rezamos? Nosotros rezamos únicamente de que tengamos algo bien. Y dice Nietzsche, que tengamos la redención. Y dice el Raf, que tengamos ¿qué vemos? Que tengamos más en el bolsillo, seguridad, salud, es decir, comida, sexo, familia, dinero. Y dice Oren, es como las aspiraciones de la persona. Y dice el Raf, y el Raf responde, esto es porque con respecto a la situación de Israel que había antes, de que nosotros siempre nos preocupábamos de la unión entre nosotros, y cada persona se preocupaba de que todo haya para todos como si fuera una única familia, y ahora cada uno se preocupa únicamente por sí mismo. Y eso no se llama de que nosotros ahí rezamos para lo que es la redención, porque la redención se llama de que nosotros queremos de que tengamos la fuerza para amar a tu prójimo como a ti mismo. Y entonces nosotros llegamos a la situación del día de hoy de que se revela esta crisis en todo el mundo y todo el mundo empieza a descubrir, a revelar y todavía no sabe, pero está en el camino a revelar de que eso es lo que le falta. Le falta de que esta crisis lo lleve poco a poco a lo que es el reconocimiento del mal verdadero. ¿De qué? Dice Oren, y dice el Raf, le responde, de que tiene que corregir su propio ego, de no odiar la persona a su prójimo. Eso es el principio, dice Oren, y dice, sí, por lo menos, dice el Raf. Mientras tanto, no odies a tu prójimo desde tu corazón, y después no hagas a tu prójimo lo que es odiable para ti, y después ama a tu prójimo como a ti mismo. Y estas cosas nosotros necesitamos pasar por ellas. Y esperamos de que muchas más personas escuchen sobre lo que es la educación integral, de que es posible corregir el corazón de la persona de una forma más rápida, y entonces no avanzar a través de los golpes, de lo que es la falta de correspondencia con la naturaleza, con respecto a esa regla de ama a tu prójimo como a ti mismo, sino que nosotros avancemos con lo que es una comprensión y un entendimiento. ¿Y cómo es esto? ¿Cómo se hace? Esto es a través del rezo, de la oración, de lo que es el trabajo del corazón, de que nosotros ablandemos nuestro propio corazón hasta que sea como así un material que es más suave.
Y así yo tengo que llegar a preocuparme por todos. Y así podemos llegar a lo que es una oración plena, completa por todos, de que todos se preocupan por todos. Usted recordó antes, dice Oren, de que hay dos niveles en lo que es el ablandamiento del corazón. Que usted dijo que está la persona que hace esto en forma particular y después de que cada persona hace en forma particular hay una acción en la cual nosotros unimos estos corazones en un corazón general. Y esto me llevó a la próxima etapa en nuestra charla, que es lo que es el rezo comunitario. Hay un montón de rezos que no se puede rezarlos individualmente. ¿Qué es todo esto? ¿Cuál es el acento, el énfasis que se pone y que es tan significativo que separa entre lo que es la oración de una persona en forma individual y lo que es la oración colectiva, conjunta? ¿Por qué tiene que ser así algo comunitario? ¿Qué es tan especial en esto? El Rav responde, porque esto es en correspondencia con la naturaleza, de que nosotros, por el hecho de que nos conectamos los unos con los otros, conectamos toda la naturaleza, el inerte, el vegetal, el animal, y hablante, se tiene todo que conectar en un mismo lugar. Es como que está escrito que el lobo y el cordero tienen que conectarse conjuntamente y con el pequeño niño que se encuentra al lado de ellos. Todo tiene que haber ahí una armonía completa. Dice Oren en toda la naturaleza, y el Rav dice en toda la naturaleza, en todos los niveles de la naturaleza. Y eso es lo que nosotros debemos hacer. Y dice Oren, ¿y cómo eso está, qué relación eso tiene con la oración comunitaria? Y el Rav dice, para nosotros llegar a eso, nosotros tenemos que entender que en nuestro nivel, en nuestro grado, nosotros tenemos que construir nuestra sociedad de forma tal así que sea mutua, de que cada uno se preocupa por los demás, lo que se llama garantía, de que lo que me pasa a mí, eso pasa porque todos piensan de mí así, y lo que le pasa a alguien, es porque todos piensan sobre él así, y esa red se revela más y más. Ahora se revela en el mundo únicamente lo que es la dependencia financiera, es decir, toda la dependencia en lo que es la fuerza recíproca, pero dentro de poco se va a revelar lo que es la dependencia en el pensamiento y en el deseo, y va a ser algo terrible, pero dentro de poco va a ser así. Si todos no piensan en vos, no piensan bien, entonces vos vas a sentir mal, ¿y cómo los vas a obligar a ellos? ¿Qué rey puede obligar de que inclusive su propio pueblo, no todo el mundo, es decir, que su propio pueblo piense sobre el bien? ¿Con qué fuerza se puede hacer eso? Pero nosotros hasta tal punto estamos relacionados, conectados, de que eso se va a descubrir, se va a revelar, está dentro eso de la naturaleza. Pero mientras tanto, esta crisis no se reveló hasta esos niveles. Se reveló únicamente de que nosotros no estamos bien conectados en el mundo financiero o en todos otros grados de lo que son los niveles de la naturaleza. Pero en el deseo, en el pensamiento, no. En las acciones, sí. Inclusive en las acciones se puede corroborar y demás. ¿Y para qué están todos esos sistemas internacionales como la UMI, la UNESCO y demás, las Naciones Unidas y demás? Es para ahí aclarar que no se haga, por lo menos en las acciones, cosas malas. Que por supuesto hay siempre que algunos como la mafia hacen acciones que no son para el beneficio, vale, pero que al menos que eso no exista a la vista. Digamos, hacen ahí los africanos, los europeos y demás. Todo depende de cada uno cómo piensan los unos para los otros. Y la guerra no va a ser algo atómica, sino algo del pensamiento. Eso es en realidad lo que es la guerra de Gog y Magog. Sobre eso es que se habla. Y entonces, ¿qué es lo que podés hacer? Decime. Pero eso se va a revelar dentro de poco, esa red así. ¿Qué es lo que vas a hacer si yo no te quiero, si yo no te amo? Lo más fácil es pensar sobre vos de que digamos, sobre miles de millones de personas que desaparezcan del mundo, que va a estar más limpio y mejor. Y si así piensan sobre mí, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer? Nosotros dentro de poco entramos dentro de esa nueva era, dentro de esa nueva época. Es decir, entonces que nosotros tenemos que corregir nuestros corazones, todos. Todos así, en dependencia mutua. Es una necesidad. Si no hacemos eso, terminamos con nuestra vida. Y dice Oren, ¿y qué es la oración colectiva en ese sentido? Y el Rav dice, orar todos juntos, orar todos por todos. La oración colectiva es que yo oro por todos, de que no tengo alternativa.
yo en un principio, en un principio es una oración egoísta. Yo para poder acá salvarme necesito rezar y con todo el corazón en forma directa y la más interna de todos, de que para ellos haya bien. Yo voy a sentir así en el principio así, de que eso es una protección, una defensa para mí, si pienso sobre ellos así. Dice Nitza, ¿usted me puede dar un ejemplo de que se revela una crisis en mi familia, en el sistema de relaciones? ¿Cómo yo ahí rezo esta oración colectiva para corregir esa relación entre nosotros dentro de la familia? Dice el Raf, en la familia es algo distinto, en la familia se tiene que trabajar de forma mutua. Yo hablo acá sobre lo que es... y Nitza dice lo que es algo social, y el Raf dice sí, lo que es algo mucho más amplio, e inclusive no con la escala de medidas de un pueblo, porque el pueblo de una nación de todas formas en algo tiene una unión, tiene sus propios límites, o como en la familia, que los límites están súper claros, cuántos son los miembros de la familia, y en una nación también cuántos son los miembros de una nación, en especial si es que hablamos de lo que es el pueblo de Israel. Dice Nitza, digamos que yo tengo un problema de lo que es cómo ganarme el sustento y muchas personas tienen esos problemas y demás y ellos quieren orar, rezar, ¿cómo pueden hacer? Y el Raf dice, piensan dentro del corazón de que sea algo bueno para los demás. La oración, dijimos, es un trabajo del corazón. Y Nitza dice, sí. Y Oren dice, pero ella tiene un problema personal. Ella dice que tiene un problema de cómo ganarse el dinero. Y entonces eso está en relación con el lugar donde trabaja y demás. Y entonces dice Nitza, yo siento de que mis oraciones no se respondieron y yo quiero que mis oraciones se respondan. Y dice el Raf, no, viene desde el corazón. ¿Qué quiere decir garantía? Que únicamente uno puede orar para el otro. Y vos podés hacer lo que quieras y no va a ayudar. Tiene que ser otro. ¿Por qué? Preguntan. Y el Raf dice, porque así está hecho el mundo, así está construido y así se revela como algo integral. De que, digamos, si yo me encuentro en lo que es la red de lo que es una telaraña, y entonces lo que me pasa a mí como resultado de todas mis relaciones y conexiones, de todos los que están a mi alrededor y en mi entorno. Ellos son los que determinan mi propia situación, y no yo por mí mismo. Dice Nitza, y entonces si supongamos que la persona se encuentra ahora con una situación angustiosa, digamos, con lo que es su sustento y demás, y ellos le pueden decir a las personas conocidas que recen por él. Y dice el Rafi, ¿por qué estas personas lo van a escuchar? Y dice, bueno, pagale que van a rezar. Por supuesto que eso es un trabajo como si fuera... Y entonces preguntan, ¿cómo? El tema está cómo obligarlos, ¿no? Y acá entonces tiene que haber un trabajo permanente. Por eso dice, ojalá que reces todo el día. Y todo el día para todos. Y así cada uno. Una familia, si ella puede así sostenerse, mantenerse a sí misma, así puede existir de una buena manera. En un cierto marco, en el cuanto está, es menos dependiente del ambiente. Pero si ahí todos piensan por todos, eso es una familia de que sí. Pero en nuestros días está claro de que también ahí entra la crisis. Es decir, nosotros no tenemos alternativa, sino abrirle a la persona una imagen verdadera de dónde es que nosotros nos encontramos, qué red es la que ahora se revela, esa red de conexión entre nosotros, hasta dónde es que esa red es ahora negativa y su revelación debido a que nos muestra nuestras relaciones que no están corregidas. Es decir, de que esta revelación nos trae ahora a nosotros algo mal, de que nosotros vemos una crisis, y así es que se lo llama. Y nosotros entonces no tenemos alternativa, sino ver así enfrente de los ojos. Yo tengo que ver esta red, hasta dónde es que yo dependo de todos, hasta dónde es que ellos me ahorcan, es como si fuera que cada uno sostiene lo que es la válvula de un tratamiento de goteo y yo con eso no puedo actuar en nada. Yo tengo ahí la droga de la vida que entra conmigo, me entra a mí por acá, por este tubo, y en ese tubo hay miles de millones de que tienen este interruptor. Alguien aprieta este interruptor, esta válvula, y entonces él detiene acá en lo que es la vida que me tiene que entrar. Y entonces, ¿cómo yo los puedo obligar a estos 7.000 millones mientras
mientras tanto a lo mejor no son 7.000 millones, esto se abre como si fuera por círculos. Pero ¿cómo es que yo los puedo obligar a ellos que ellos por su propio deseo, es decir, que en contra de su propia naturaleza egoísta, que ellos quieren en realidad cerrar esta válvula, que ellos, ¿cómo los puedo obligar a que la mantengan abierta? Y dice Nietzsche, es decir, que la oración colectiva tiene que venir de un lugar de la preocupación verdadera, no de que alguien pidió por mí o que porque le dice o demás, sino que tiene que ser algo que le importa. Y dice el Raf, es decir, la educación integral tiene que elevar a la persona realmente a ese nivel. Dice, oren, usted, si yo oro por los demás, yo puedo acá abrir estos tubos de la abundancia. ¿Y cómo puede ser? Y el Raf dice a través de la educación, y dice, oren, que yo los tengo que educar. Y dice el Raf, todos tienen que empezar, y empezar por vos mismo. Y dice, oren, yo estoy a favor de esto. Ahora, ¿qué es lo que yo puedo hacer para provocarle a los demás que su corazón sea suave con respecto a mí y con respecto a los demás, de que su corazón esté abierto en amor y que ellos esté abierto de tal forma que ellos, si yo tengo un problema, ellos pueden preocuparse por eso? ¿Qué es lo que yo puedo hacer para penetrar en sus corazones y convertirlo de una cosa en la otra? Y entonces, ¿qué se puede hacer? Y el Raf dice, vos lo que tenés que hacer, primero que nada, por vos mismos, aprender, estudiar este sistema. Y dice el Raf, a estudiar este mismo sistema. Y lo que usted dijo, dice Oren, que esa red de telaraña. Y dice el Raf, ¿cómo es que ahí están? ¿Cuáles son ahí todas las leyes de lo que se llama de conexión, de conmutación? O sea, la comunicación interna que hay entre todos. Y después de esto tenés que saber de qué es lo que depende de vos y qué no. Y Oren dice, ¿qué es lo que depende de mí? Y el Raf le responde, todo el mundo. Y dice Oren, ¿y cómo el mundo se puede convertir para mí, para bien? Y el Raf dice, el que se mueve él, mueve todo el mundo hacia el mérito. Y entonces está este método, de que este método viene de la misma naturaleza, no de que alguien la inventó con su propia cabeza, sino que nosotros estudiamos esto de la propia naturaleza, cómo es que nosotros en qué relación, cómo estamos en dependencia y cómo es que nosotros podemos corregir a nosotros mismos a través de lo que es la sociedad que nosotros podemos construir y vivir ahí de forma correcta, en una sociedad en la cual en forma artificial nosotros construimos, pero que nos influye a cada uno de nosotros de forma tal de que todos empezamos a estar conectados de una forma más bella, de que empezamos a pensar los unos con los otros, son unos sobre los otros, de que cada uno se relaciona con el otro como si fuera él mismo. Es decir, que yo siento al otro como si fuera yo. Y todo esto depende de lo que es la educación social correcta. Y Oren dice, lo que quiere decir que si yo con todo el corazón rezo de que así las personas se relacionan con nuestra vida o con el sistema en el cual nosotros nos encontramos, esto se llama de que yo suavizo sus corazones. Sí, dice el Raf. Y Oren continúa, es decir, si yo tengo una dificultad en mi propia vida, como dijo Nietzsche, por ejemplo, con respecto a lo que es su sustento, y yo quiero que eso pase, si pedís eso en forma directa, eso no se va a recibir, sino que la forma tiene que ser algo sistémico, que uno tiene que entender que la dificultad que uno tiene, eso es una tapadura en lo que es el sistema general, de que alguien tapó el tubo que tiene que llegar donde llegan las cosas, y entonces todos tienen que rezar para que se abran estas cosas, y entonces si se abre eso en general, también esa tapadura particular se va a abrir. Correcto, dice el Raf. Y dice ahora, en eso es la oración correcta. Entonces, que si yo quiero, por ejemplo, que eso pase para todos y que todo fluya y demás, eso quiere decir que aprendí cómo se ora correctamente para recibir una buena respuesta. Y dice el Raf, pero eso no es suficiente, porque esto vos tenés que hacerlo también para los demás. Vos tenés que activar al resto en ese sentido. Vos no tenés que pensar, dice el Raf, únicamente, tenés que activarlos en ese sentido. Y dice, ahora, está bien, yo estoy limitado en lo que puedo hacer. Y dice, no, dice el Raf, vos, dice, anda adelante como si fuera que tu vida depende de eso. Desde el momento que la persona recibe una educación correcta, dice Oren, pero entender este proyecto, este programa, y dice el Raf, desde ese momento vos empezás a ir... Vos les contás a ellos sobre lo que es esa relación recíproca, la interdependencia y demás. Y dice Oren,
Yo sé que el tiempo pasa y hay una pregunta que es sobre lo que es la oración femenina de las mujeres. En el transcurso de toda la historia está el tema de lo que es la oración. Y yo siento como hombre, yo no soy mujer y corregime vos, Nitza, si me equivoco. Yo creo de que ahí todo va difícil en lo que es el hombre y en todo lo que es la oración de las mujeres, en todas las historias que hay sobre la mujer y demás, es como que la oración cuando reza, las cosas se abren. ¿Cuál es el asunto de lo que es la oración de las mujeres? Y dice, el Raf es algo más interno, más profundo, más cercano a la naturaleza. Y dice Nitza, ¿qué tiene que ver con lo general que hablamos? Y dice el Raf, esto es un deseo de ordenarse, de que todo sea bien, de que todo esté... La mujer en general no va detrás de los miles de millones, aunque hoy en el día de hoy también esto es así. Ella primero que nada piensa sobre cuáles son los fundamentos de la vida, de que todo esté bien, calmo, ordenado, de que haya alimento, comida, familia, salud, las cosas para los chicos, es decir, todo lo que es fundamental para la vida y por lo tanto todas esas oraciones son las que se reciben primero de nada, porque no es sobre algo exagerado, sino son sobre las cosas que son necesarias. Esto por una parte. Por otra parte, la mujer que ella reza, es decir, el deseo de la mujer es un deseo con respecto a la paz y no con respecto a la guerra, porque para que puedan existir todos sus deseos, con lo que es la plenitud en la familia, la salud, con lo que es el alimento, con todo que sea todo bueno para los hijos y demás, ella necesita de que haya paz. Y por lo tanto ella está interesada en lo que es una unión correcta. Porque ella siente que de esto depende el día de hoy y el mañana. De que los miembros de su familia dependen de eso y por lo tanto su rezo es un rezo así. La mujer también ella se siente a sí misma, no como el hombre así como un gallito que salta, sino que ella se siente desde un principio débil y eso es algo que es verdadero, de que nosotros todos somos débiles en frente de la naturaleza y la mujer como si fuera tiene un sometimiento, un subyugamiento natural con respecto a la naturaleza. Ella acá puede estar en esa posición en la oración y esa es la forma correcta. Y el hombre, para empezar a rezar, tiene que ahí reducir su propio macho, esa tontería como si fuera de que él sabe o es capaz y tiene que quebrar eso. Y entonces al final cuenta hasta que él se quiebra y entonces él puede llegar a partir de lo que es el rompimiento del corazón a la oración. Y la mujer no necesita tanto eso, ella está más natural. Y hay otras muchas cosas, pero en general... como por la falta del tiempo vamos a interrumpir. Y dice, ahora, de todas formas, yo quiero preguntar otra cosa. El tema de la oración hablamos de lo que es en lo particular, pero en la visión de los profetas se dice que mi casa será casa de oración para todo el mundo, para todas las naciones. Es decir, que la oración tiene un aspecto muy global, que esto está en relación con toda la humanidad. ¿Qué es lo que quiere decir que en el futuro mi casa será casa de oración para todas las naciones? Y el Raf dice, todas las naciones, quiere decir esto, van a pedir una única cosa, de que el amor resida entre todos, entre todas las naciones, que habite, que reside el amor, el otorgamiento, amarás a tu prójimo como a ti mismo sin ninguna diferencia y eso es lo que se llamará mi casa. Es decir, toda esa estructura revelará la casa de Dios, que ahí nosotros vamos a revelar esa fuerza de la naturaleza que desde un principio lo creó todo. Después de lo inerte, vegetal y animal nos creó a nosotros, de que nosotros podamos cerrar el fin de la creación con su principio. Y por esto, de verdad, al fin de cuentas, nosotros ahora con esta crisis global, general, que está en todo el mundo, nosotros nos acercamos a esa comprensión de que no puede ser que haya una corrección parcial, de que acá alguien se arregla o aquel otro se arregla, sino de que todos debemos, todo el mundo, debemos conectarnos conjuntamente en esa misma tendencia de unirnos, de ser garantes y de llegar a ama a tu prójimo como a ti mismo, que con eso el hombre
es lo que se distingue, ahí es donde se distingue del animal. Dice Oren, el tiempo se nos termina, pero yo de todas formas quisiera escuchar una última frase que me queda en la cabeza para mí, para todos los espectadores. ¿Cuál es la oración? Y dice el Raf, todo se puede salvar con lo que es la oración para todos. Muchas gracias Raf, muchas gracias Nitza, muchas gracias a ustedes que estuvieron con nosotros y hasta nuestra próxima vez.